Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos. Aquí comienza la hora de las noticias. Línea 1 en Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. Además, apoyamos con diariousach.cl, TV USACH 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales, así que estamos en todas partes. Aquí comienza Línea 1. ¿Cómo está Daniela Figueroa? Sí. Somos Línea 1. Así es, Videla. Alejandro Guillé Álvarez. Somos Línea 1 y estamos ya, que estamos avanzados en este mes de marzo que parece, no sé, octubre. Yo te juro que estoy agotada. Es que ha pasado tanta cosa en el mundo y en Chile en este mes. ¿Cómo que de qué? De resistir, compañeros. De eso. Mire, compañera, primero que nada yo siento que llegó el invierno. Sí, qué rico. Eso a mí me gusta. El otoño al menos. Ah, en tu caso, ya, qué claro, fea. que usted pone Mira, el aire 20 grados acondicionado. tenía. Era 20 grados, pero como con nieve. Aquí es. Polar. Ya, ya te apagué el aire. Pero ya. Más allá de lo que tú decías de la interna acá en el estudio Alejandro Guillé, para este lunes 16 de marzo, donde están pasando tantas cosas, sí se siente un poquito un aire a otoño, ¿no? Ayer en la tarde salió un aire. ¿No es cierto? Fresco. Rico. Estaba precioso el día, sí. Precioso el cielo. Oye, qué impresionante el cielo sol, cuando hay. Sí, la vi. Es que yo justamente miro el poniente, así que las disfruto todos los días. Y la verdad es que los cielos cuando hay un poco de viento acá en la capital es realmente precioso con esas nubes. 26 es la máxima para esta jornada. Habrá nubosidad parcial durante todo el día. Y mañana martes 17 sube nuevamente un poquito más a los 27 y lo mismo hace el miércoles, va a pasar el miércoles 18 con 29 grados. Así que es como progresivo en este caso el aumento o, comillas, la recuperación de las altas temperaturas cuando todavía no llegamos oficialmente al otoño, pero estamos cerquita. Rápidamente miro las calles, Ale. Sí. Transporte. ¿Cómo están? Me cuesta acostumbrarme al nuevo logotipo, ¿no? De qué toda hermoso, la gráfica. qué buen gusto. Transporte informa región. Parece timbre de remedio, mire. ¿A qué? ¿Qué parece? Como un timbre, es así los remedios que sí, es muy raro todo. En fin. Pucha que ha sido meme el tema del logo con ese eslogan del gobierno. Oye, hasta que lo diseñaron se ríen y dicen que en realidad es malo. Era horrible, ¿te acuerdas? Empezamos bueno, eso dijeron. Con detallitos que hay que arreglar. Ya. Bueno, se mantiene, dice, restricción de pista central e izquierda en la ruta 5 sur al norte. Esto en el kilómetro 53 del sector Angostura, debido a caída de carga de uvas en la vía. Imagínate la vendimia que se va a producir ahí. Oye, mira, hasta las coas. Tareas de limpieza vigentes, eso lo escuché muy tempranito y se mantiene esta situación. También restricción de pista central en ruta 5 al sur, kilómetro 10, sector Nuevo Quilicura, debido a colisión de camión con vehículo menor. Así que precaución. Y lo último, restricción de pista izquierda en autopista Los Libertadores hacia Santiago, kilómetro 14, sector San José, debido también a una colisión por alcance de dos vehículos livianos, así que precaución, esto es la comuna de Colina. Y el metro indica en su cuenta de X que, bueno, por supuesto comenzó la hora punta y está todo funcionando. Eso sí dice, recuerda que las flechas en el andén señalan la ubicación de las puertas del tren. Síguelas y recuerda, permitir bajar antes de subir al tren. Lo que parece una obviedad, pero a veces cuesta y forma mucho tumulto ahí, mucha gente reunida en el andén. Pero está funcionando. Eso es lo importante. Vamos con la pregunta del día respecto a todos los anuncios que escuchamos el fin de semana. Elegimos uno. José Antonio Kast, presidente de la República, dice que va a terminar con la gratuidad para carreras universitarias para aquellas personas mayores de 30 años. Entonces la pregunta es, ¿qué le parece a usted? Y le ponemos 3 alternativas. Exacto. A favor, en contra y neutra. La primera. Partamos. Es discriminatorio. Las personas mayores tienen derecho también a la educación. Solamente aquí dejaron que no se excluía las carreras técnicas, pero sí las profesionales. Pero caso a caso. Caso a caso. No es exacto. principio. Sí. Segundo, la gratuidad eso. tiene un alto costo y por lo tanto hay que apretar. Exacto, el cinturón como han dicho. Claro. Y la tercera, Kast para echar pie atrás. O sea, el tipo Trump tira un anuncio, Eso. ve cómo está la El tejo. reacción y después retira una parte
y se queda con lo que quería de verdad, que no era todo lo que dijo, un pichín. Exacto, una forma de negociar, ¿no? Exacto. Ya, la puedes responder cuando nosotros nos detenemos entonces en el tema de la gratuidad y la postura del gobierno José Antonio Kast en nuestras cuentas de Instagram, básicamente @RadioUSACH, @TVUSACH. Comenzamos con las principales noticias de esta jornada de 16 de marzo, cuando faltan 25 para las 8 de la mañana. En línea 1, las noticias que definen la actualidad. El presidente José Antonio Kast presentó el Plan de Reconstrucción Nacional y advirtió que su gobierno deberá adoptar medidas que a veces son impopulares. Desde la región del Biobío, el mandatario anunció un proyecto de ley con medidas para combatir la delincuencia y reactivar la economía, incluyendo ajustes, entre otros, a la gratuidad universitaria. En el marco de los anuncios del presidente Kast, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, instruirá este lunes un recorte del 3% en el presupuesto de cada ministerio, medida que atribuyó a la falta de caja fiscal heredada del gobierno de Gabriel Boric. En paralelo, el Ejecutivo confirmó el fin del Fondo de Educación Superior y anunció cambios en la gratuidad universitaria. Quirós indicó que personas mayores de 30 años podrán postular al beneficio solo para carreras técnicas, propuesta basada en recomendaciones de la comisión convocada por el ex ministro Marcel. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, calificó como un error político haber avanzado en la conmutación de penas tras la aprobación en general del proyecto en el Senado. La parlamentaria de Renovación Nacional afirmó que la iniciativa no va a salir así del Senado. Además, pidió que el proyecto de sala cuna universal sea incorporado dentro de la agenda de reactivación económica. La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, será reformalizada este martes por cohecho reiterado y lavado de activos en la denominada trama bielorrusa. La audiencia quedó fijada para el martes 17 de marzo en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, donde el Ministerio Público busca incorporar nuevos antecedentes y la investigación vinculada a litigios entre Velas, Movitec y Codelco. El gobierno chino afirmó que está en contacto con todas las partes para abordar la tensión en el estrecho de Hormuz, afectado por restricciones tras la respuesta militar de Irán a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. Durante una conferencia de prensa, Beijing llamó a cesar de inmediato las operaciones militares y advirtió que una mayor escalada podría afectar el desarrollo económico global. La película Una batalla tras otra fue la gran ganadora de los premios Oscar 2026 al obtener 6 estatuillas. La cinta, dirigida por Paul Thomas Anderson, se llevó los premios a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actor Secundario para Sean Penn, que no estuvo presente en la ceremonia de los Oscar, entre otros galardones para la película Una batalla tras otra. Son las 7:38. Entrevistas en línea 1. Le cuento que la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos sigue sin diálogo diplomático, por lo menos reconocido, con temores además crecientes de expansión. El Líbano ya está en situación de guerra, también con operaciones terrestres, incluso de parte de Israel. Y además que está riesgoso el estrecho de Hormuz, por lo tanto, en los hechos, el solo temor ya ha producido el bloqueo y empiezan a pasar las cosas contradictorias. Trump dice que tiene ganado todo y que ya tiene aplastado a Irán, pero está pidiendo apoyo a otros países para hacerse cargo del control de Hormuz. Este hombre es así. Bueno, en Chile, el gobierno del presidente Kast enfrenta sus primeras definiciones en el marco de relaciones exteriores, donde todo indica que pareciera estarse inclinando hacia el bloque americano. El pareciera suave. Exacto, de esto y más vamos a conversar con nuestro columnista internacional de los días lunes, Claudio Coloma. Bueno, él es especialista en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, además de doctor en Ideología y Análisis del discurso de la Universidad of Essex, Reino Unido, entre otros títulos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Claudio. Gracias por acompañarnos siempre comenzando esta semana desde la bellísima ciudad de La Serena, la mejor ciudad, la tierra del junto con Valle del Valdivia, El, que abre la puerta al Valle del El. Hola, Claudio, ¿cómo estás? La Muy tierra buenos Gabriela días. Mistral. Sí,
No, puros poetas. Mi Hola abuelo Daniela, era hola sereno. Alejandro. Hola Buenos Claudio, días. allá en La Buenos Serena, días. me imagino que recorrió el valle del Elqui este fin de semana, ¿nos explicaría otra cosa? Oiga, dejemos la Hace un par de belleza del Valle semanas del estuve Elqui. allá. ¿Ah? Hace un ¿Tuvo, par de ves? semanas estuve allá. Ah, Sí, muy bien, no, sí, es maravilloso. maravilloso. Sí, es precioso. Vicuña es una Creo que he preciosura. ido como Se 3 o 4 veces mantiene. a Yo esa creo que una zona. de las ciudades chilenas que mantiene su Sí. estilo por siglo ya. Ya, estamos hablando de La Ya. Serena, pero vamos a ir a un lugar Vicuña, que nada Vicuña. tiene de sereno Ya, a vamos de propósito del sereno. conflicto Claro. bélico. La guerra en Irán, lejos del diálogo, pero se habla de diálogo y a veces se está dialogando por tercero, qué sé yo. Acá hay alguna señal que se esté abriendo alguna puertita, las grandes potencias se ofrecen, Rusia está cada día más cariñoso. Ninguna posibilidad hasta el momento. Toda la información que pueda estar circulando respecto a negociaciones diplomáticas, acercamientos, señales de algún tipo de distensión para dejar paso a el diálogo, todas esas son hipótesis, todas esas suposiciones están en ese plano nada más. Lo concreto es que las dos partes bélicas en conflicto, Irán por un lado, Israel, Estados Unidos por el otro, están todavía en plena batalla, pleno combate aéreo táctico. El canciller iraní Araghchi declaró hace pocos días atrás que no hay espacio para la diplomacia en este momento. Y la razón es muy simple, Alejandro y Daniela. Estados Unidos hoy día no es un actor confiable para parlamentar, para la diplomacia. Y esto en la experiencia iraní es bastante evidente. Van dos procesos de negociación con Irán. El primero, el JCPOA, que era este acuerdo nuclear que se tramitó a finales de la era Obama y que Trump lo desahució una vez que tomó el poder en su primera administración, votando un proceso negociatorio muy complejo. Y ahora esta negociación que se estaba dando por el mismo tema, el desarrollo nuclear iraní, y que también Estados Unidos interrumpió abruptamente. Entonces, en ese contexto, hoy día no vemos posibilidad de diálogo alguno en el conflicto. Además hay un tema de Sí, credibilidad, ¿no? Porque no. atacó a Irán en plena Una negociación. batalla tras otra a Sí. propósito de la película que ganó los Oscars. Y la solicitud que hace Trump, ¿no?, a los aliados de la OTAN para ayudar a asegurar el estrecho de Hormuz y el rol de China. Cuéntanos un poco ahí el análisis de entre estas dos fuerzas. Mira, está también la situación bastante compleja en términos de cómo Trump lo está solicitando. Bien, aquí hay un doble mensaje, digamos. El primero es que Estados Unidos está recurriendo a su forma usual, digamos, a estas alturas de amenazar a sus aliados a cambio del apoyo, ¿no? El mensaje es más o menos así. No se quejen los aliados de la OTAN si no nos apoyan, no se quejen para después. En el fondo, esperen las consecuencias que esto pueda tener. Pero lo concreto es que a estas alturas los estados europeos o los aliados de Estados Unidos, naturalmente que están considerando involucrarse en la guerra, pero no necesariamente por una posición política a favor de Israel y Estados Unidos. Sí. Si hay algo que crece con bastante importancia en la opinión pública y política internacional es que esta guerra no está hecha para velar por Estados Unidos en primer lugar. Esta es una guerra no es America First, pero America Second. Bien, es decir, hay un consenso creciente respecto a que esta guerra es para y por Israel. Y es en ese contexto en que los estados europeos, por ejemplo, de involucrarse, no lo van a hacer en esa lógica de apoyar a Israel, lo van a hacer por interés propio. Y en ese sentido lo que les interesa es abastecimiento del petróleo y la energía que viene del Medio Oriente. Y eso hace que su involucramiento sea algo bastante, no ofensivo, bien defensivo y en aras de, me imagino yo, hacer prevalecer la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz principalmente.
Solo detenerme en lo de China, porque en una entrevista con el Financial Times, el presidente Trump dijo que esperaba que China justamente ayudara a desbloquear el estrecho de Hormuz y que podría retrasar una cumbre con el líder chino Xi Jinping si no lo hace, nuevamente ahí con la amenaza a su estilo. El rol de China, que ha sido, digamos, más potente en relación a Irán de lo que ha sido Putin, digamos, con Rusia respecto a Irán. Mira, aquí va la segunda parte de estos mensajes que entrega Trump, que dejé inconcluso en la primera respuesta. Y es que Estados Unidos, a través de este tipo de solicitudes, está manifestando que la guerra le está quedando grande. Es decir, Estados Unidos se involucró en un conflicto sin objetivos estratégicos, políticos estratégicos definidos y, por tanto, en esa ausencia de objetivos, naturalmente que está entrando en una situación que no tiene salida, sino es a través de reconocer que hay una derrota. Bien, y la derrota no es necesariamente una derrota militar, va a ser una derrota político-militar, bien, debido a esta falta de objetivos. Bueno, es en ese contexto que los Estados europeos están pensando en ingresar, pero solamente para salvaguardar sus propios intereses en términos de provisión de petróleos, y China no es la excepción. En esta guerra, los principales estados que sufren son los del este de Asia, Corea, Japón, China, porque ellos dependen altamente del petróleo del Medio Oriente. Y es en ese contexto en que China ha sido interpelada. Pero China también tiene una larga historia de diplomacia, de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, en las que la confianza no es la principal característica de la parte negociadora de Washington. Por tanto, China hoy día no tiene mayores incentivos de ingresar a este proceso, en primer lugar porque energéticamente está volviéndose cada vez más independiente, autosuficiente. Su potencial eléctrico es bastante grande y va creciendo. China, al igual que Irán, se ha estado preparando para este tipo de escenarios hace bastantes años. Por tanto, es probable, posible, que Xi Jinping acuda al llamado de Trump para involucrarse en el estrecho Hormuz en aras de garantizar la libertad de navegación, porque hacerlo implica tomar medidas o represalias en contra de Irán, en una lógica en que Irán está peleando por su autodefensa. Acá hay algo muy interesante de observar, y en Chile estamos mal acostumbrados. Hay una radio en la competencia, de hecho, que le encanta hacer uso de un lenguaje en el cual China y todo lo que no sea occidental, blanco, es el enemigo. Bien, sobre todo en este contexto de los cables, el nuevo gobierno de Estados Unidos, etc. En ese sentido hay que ser muy cuidadosos y muy serios, en el sentido de que acá, independientemente del tipo de régimen, como es la República Islámica, independientemente de China, que sea un Estado comunista, aquí lo que estamos enfrentando es un ataque sin justificación a un tercer Estado, y ese Estado tiene el derecho de defenderse porque ya ese ataque violó toda consideración de derecho internacional. En este mismo escenario cada día aumenta la incertidumbre, Claudio, por la paradoja. Trump insiste que tiene ganada la guerra, que esto iba a ser corto, además puso fecha, 4 semanas, y después va y pide apoyo a los demás. La señal que da es que está mintiendo, o bien que Estados Unidos tiene menos fuerza de la que se pensaba, o que los iraníes son más de lo que se cree. ¿Qué es lo que está explicando que sea tan grosera esta contradicción y la deje traslucir? Me parece que la situación se evidencia crítica y grave para Estados Unidos debido a que no hay posibilidad, Alejandro, ninguna posibilidad de ganar este conflicto sin una intervención terrestre. Es decir, hemos hablado de esto antes, y es que este conflicto se ha mantenido en la parte muy táctica y en el campo de batalla aéreo, en la fuerza aérea, drones, misiles, etc. Y en ese intercambio, tanto Israel como Estados Unidos han sido altamente vulnerados. Bien, Tel Aviv está siendo bombardeado permanentemente, al igual que Teherán. Bien,
Es decir, acá no hay una afectación unilateral. Y es en ese contexto en el cual Trump, me imagino, que está observando, o sus asesores le están informando respecto a que los costos de la guerra están siendo muy elevados. Te pongo el siguiente antecedente que es histórico, pero es irrefutable. Japón, en la Segunda Guerra Mundial, no se rindió necesariamente tras la caída de la primera bomba atómica. La voluntad de guerra o la voluntad de pelear por parte de los japoneses permanecía después de el primer bombardeo atómico. Es después del primer bombardeo atómico cuando Rusia, o la Unión Soviética en ese entonces, comienza a operar terrestremente en Japón, comienza a establecer planes de invasión terrestre a la isla. Por tanto, el debilitamiento japonés, el quebrantamiento de la voluntad del liderazgo japonés se da entre medio del lanzamiento de las dos bombas atómicas. Sí, son 3 días. Es decir, el poder aéreo en sí mismo no gana guerras. Y para que Trump logre ganar esta guerra, necesita la intervención terrestre. Y eso, en términos de costos, es viable. Absolutamente. Es decir, está jugando con fuego, en otras palabras, Trump. Y aquí tenemos otro antecedente. Además, la posibilidad de abrir la guerra hacia un frente terrestre se ve hoy día muy poco probable, debido a que la principal punta de lanza que tenían esta coalición Israel-Estados Unidos eran las fuerzas kurdas o el pueblo kurdo altamente armado. Pero hay señales muy concretas que han dado los mismos kurdos de Siria, de Irak, de Turquía, respecto a que no van a entrar en esta guerra. La esposa del presidente iraquí, de ascendencia kurda, ella es kurda, anunció precisamente en una declaración que no, o hizo un llamado más bien, a no intervenir en esta guerra. Por tanto, al dejar todo restringido a lo aéreo, Irán se ha preparado para esto y naturalmente que están en un punto sin retorno y en un punto muerto, sin avance. Claudio Coloma, vamos a nuestro país, también a propósito de lo que tú comentabas del sesgo de otra radio, o de cómo se informa el tema entre China y Estados Unidos y cómo el gobierno de José Antonio Kast, incluso antes de asumir, ya se muestra alineado con Estados Unidos. Y todo el tema ya del cable submarino entre nuestro país y China, la declaración de que ya se acabó, la hace Brandon Judd, el embajador de Estados Unidos. Kast señala que se va a estudiar, pero hay que poner primero prioridad al de Humboldt, que es el de Google, o sea, es decir, Estados Unidos, para que sea activo el 2027. Y claramente aquí ya sumamos esto que genera mucha alarma, que es más que acuerdo, esta alianza, ¿no?, para generar consultas de lado y lado, pero ya sabemos los intereses, para los minerales críticos y las tierras raras. Y todo lo que podría desprenderse, ¿no?, para atentar de alguna manera contra nuestra, no de alguna manera, contra nuestra soberanía económica, de firmarse luego un acuerdo. ¿Cómo estás viendo las señales que está mostrando José Antonio Kast respecto a Estados Unidos, cuando además, a propósito, ¿no?, sabemos que la bencina va a subir, porque no tenemos ahí cómo subsidiar, y el ministro Quirós me parece que también fue el que señaló que solamente la parafina, como digamos, iba a tener, digamos, un subsidio, pero el alza a propósito de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel se iba a ver sí o sí con el alza de las bencinas. Pero acá hay un tema evidentemente estratégico que está planteando alineado José Antonio Kast. Lo que estamos viendo con el nuevo gobierno, independientemente de esta inclinación más pro-Trump, más pro-estadounidense, que es evidente, ¿no? Y que le permite a él, debido a su posicionamiento ideológico, a su forma de entender el mundo, le permite decir sin mayores prejuicios que se va a inclinar hacia Estados Unidos y que este cable está desahuciado. Ahora, en el tiempo un poco más extenso, digamos, porque la política exterior y la estrategia nacional, esas sí que son políticas de Estado que hay que mirarla a lo largo de los gobiernos. Me parece que Kast viene a ser el corolario
de una falta de visión estratégica por parte de Chile en su inserción o su participación en el Asia-Pacífico. Es decir, creo a mi juicio que Chile ha perdido la posibilidad de convertirse realmente en un hub, en un centro de control, un centro de almacenamiento y distribución de información, de datos, tanto con el cable Humboldt como con el cable que va hacia el Asia-Pacífico a través de Hong Kong. Es decir, se ha jugado una carta de una manera muy inocente, con una falta de visión estratégica muy alta, porque a todas luces, aceptar el cable que va hacia Hong Kong sin una consideración estratégica que implicaba, por ejemplo, la información que podría estar enviándose hacia China, producto de nuestros convenios o tratados para la visa waiver. Naturalmente que hay información clave y que alarma a Estados Unidos o a cualquier otro estado que esté inserto en el sistema waiver. Este tipo de decisiones, por tanto, requieren cierta sensibilidad, cierto estudio estratégico, estudios de inteligencia que nuestras administraciones permanentemente han venido debilitando. Las agencias de inteligencia chilenas, ni hablar la contrainteligencia, han venido en un persistente deterioro. Naturalmente que si hubiéramos tenido toda esa fortaleza institucional, perfectamente los dos cables hubieran sido factibles. Chile hubiera podido dar garantías a ambas partes para mantener o resguardar estas informaciones y nos hubiera dado también un valor estratégico en el mundo internacional, en la política internacional del siglo XXI. Ahora, esto de cómo se dio, digamos, o Humboldt, o chino, los chinos son malos, los chinos son comunistas, y Humboldt, la libertad, etcétera, caer en ese tipo de simplificaciones, me parece que no solamente es una falta o un vacío que revela la administración Kast. Kast me parece que viene a reflejar traer esa forma de entender el mundo a su máxima expresión, pero también estaba presente en las administraciones anteriores. Ahora, lo que tenemos que pensar es, tenemos tratados con China, son nuestros principales compradores de cobre. La estrategia de litio me parece que es algo que el Estado actual debe mantener y profundizar. Y en tierras raras, si bien es algo que se está conversando, Chile ahí no tiene un gran potencial de producción de tierras raras. Me parece que es más un exitismo periodístico que una potencialidad real de poder sacar provecho. Porque los componentes son cerca de 17 a 19 minerales de tierras raras que en Chile no están altamente presentes. Nuestra importancia estratégica está... Cuesta mucho extraerlas, el además, cobre. Tengo entendido. Así es, porque no están en un estado natural, las debes sacar como subproductos de otras extracciones. Y naturalmente que están presentes en Chile como en otros países. Pero nuestra principal importancia es litio y cobre, y aquí hay una ventaja que corre a favor de China. El Estados Unidos de Trump, al igual que el de Biden, no han invertido importantemente, considerablemente, en industria eléctrica, en electromovilidad. Estados Unidos descansa y su apuesta es seguir descansando en energías fósiles. China, al contrario, está invirtiendo muy fuertemente en electromovilidad. Por tanto, el cobre y el litio van a seguir siendo más importantes para China que para Estados Unidos. Una última consulta, Claudio. En este discurso, en esta reunión que hubo en Miami, Trump tenía un discurso escrito, pero se salió del libreto en alguna parte y habla de que los Estados Unidos y sus aliados deberán mantener a raya las amenazas externas, incluyendo las influencias extranjeras malignas externas al hemisferio occidental. Está hablando obviamente de China y de Asia. En este escenario, ¿hasta dónde se amarró el presidente Kast con esa presencia en Miami? Bueno, también el embajador de Estados Unidos en Santiago replicó esas mismas palabras. Y tiene que ver con estas... Esto tiene que ver en el análisis más subjetivo, simbólico de cómo nuestra diplomacia y nuestros gobiernos ven al mundo. Y naturalmente que el presidente Kast hoy día tiene que tomar una definición y por lo visto la está tomando. O vamos a mirar el mundo en toda su diversidad
¿bien? Política, cultural, religiosa, o la vamos a ver desde una lógica, una ética maniquea entre el bien y el mal, como la administración Trump lo está intentando hacer y propagar a lo largo del continente. Me parece que hoy día está más inclinado hacia esta visión de bueno o malo, pero ojo, Alejandro, estamos ya en una larga corrida de gobiernos que ven el mundo entre democracia y dictadura, ¿bien? Entre buenos y malos. Por algo apoyamos a Ucrania y no tomamos una posición neutral. Es decir, esto no es un fenómeno que encarna solamente Kast. A mi juicio es un problema mucho más cultural, más grande. De hecho, esto a mi juicio tiene algo que ver con lo que estamos viendo. Pensar que tenemos que ver la política en función de buenos y malos, blanco y negro, no tiene mucha correlación con nuestra propia realidad. Ya llevamos 2 presidentes chilenos que no son latinoamericanos, son eslavoamericano, teutóno-americano, es decir, no hay una sensibilidad dada para hacernos pensar que son latinoamericanos. Bien, por tanto, no podemos esperar que desde esas subjetividades o construcciones sociales que tienen nuestros líderes, el mundo se pueda ver en términos tan estrictos. Bien, está todo por esperar a ver cómo Kast va a definir su política exterior, porque no es, a mi juicio, no viene él de una cultura, de una sensibilidad profundamente chilena, profundamente sudamericana. Y eso es algo que vamos a tener que esperar ver, Alejandro, qué tipo de actitudes va a tomar más profundamente en términos de política, ya sea con Estados Unidos, con China o con Europa. Muchas gracias, Claudio. Un abrazo y disfrute La Serena nomás. Muy buen análisis, Claudio. Nos deja también ahí varias preguntas y reflexiones. Un abrazo grande y nos veremos el próximo lunes. Buena semana. Nos vemos, que estén bien. Chao. 8:02. Vamos a una pausa. Ya regresamos con más Línea 1 por Radio USACH y TV USACH. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana y 2 minutos. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares, cada una con una historia distinta, como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Radio USACH presenta Desde Nuestra Tierra. Cada sábado y domingo desde las 8 de la mañana, 2 horas de música con una selección de nuestro folclore. Una invitación a disfrutar las creaciones de las y los artistas y agrupaciones que cultivan el patrimonio musical de Chile. Desde Nuestra Tierra, la música que nace aquí y la escuchas en Radio USACH. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Actualidad y análisis. Estás en Línea 1. Línea 1 y las noticias que marcan la actualidad.
El presidente José Kast presentó el plan de reconstrucción nacional y advirtió que su gobierno deberá adoptar medidas que a veces son impopulares. Desde la región del Biobío, el mandatario anunció un proyecto de ley con medidas para combatir la delincuencia y reactivar la economía, incluyendo ajustes a la gratuidad universitaria. Por mandato presidencial, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, va a instruir este lunes un recorte del 3% en el presupuesto de cada ministerio, medida que atribuyó a la falta de caja fiscal heredada del gobierno anterior. En paralelo, el Ejecutivo confirmó el fin del Fondo de Educación Superior y anunció cambios en la gratuidad universitaria. También el ministro Quirós indicó que personas mayores de 30 años podrán postular al beneficio de tener financiamiento universitario solo para carreras técnicas, propuesta basada en recomendaciones, dijo, de la comisión convocada por el exministro Mario Marcel. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, calificó como un error político haber avanzado en la conmutación de penas tras la aprobación en general del proyecto en el Senado de Chile. La parlamentaria de Renovación Nacional afirmó que la iniciativa no va a salir así del Senado. Además, pidió que el proyecto de sala cuna universal sea incorporado dentro de la agenda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que muy pronto podría haber un acuerdo con Cuba y añadió que la atención de su administración se centrará en la isla una vez que termine el conflicto con Irán. Cuba también quiere llegar a un acuerdo y creo que muy pronto llegaremos a un acuerdo o haremos lo que sea necesario, dijo el mandatario estadounidense. El precio del petróleo superó este lunes los $100 por barril en los principales mercados internacionales, impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Hormuz, una de las rutas más críticas para el comercio global de energía. 8:06. Entrevistas en profundidad. Línea 1. El debate por eventuales indultos a uniformados condenados por hechos del estallido social ha abierto una controversia con distintas intensidades, incluso en las filas del oficialismo, pero también hay otros anuncios que quieren esto medio que orientarlo. Por ejemplo, el ministro Claudio Alvarado dice que la medida sería caso a caso, no como una norma general, a pesar de que hay un proyecto de ley en el Congreso. De todo esto y otros temas de la contingencia vamos a conversar con la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, segunda vicepresidenta de la Cámara. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada de Línea 1 por Radio Sach. Muchas gracias, Daniela, por la efusiva recepción. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Se le Veo que hay agradece. mucho ánimo. muy bien, y deseándole suerte porque comienza un nuevo ciclo y siempre hay que renovarse. Mire, una Exacto. consulta, diputada. El ministro Alvarado habla del plan de indulto, dice que son personas, las que están condenadas, que estaban defendiendo a la ciudadanía, pero ellas fueron procesadas y condenadas por otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. No es una cosa arbitraria que fueron detenidos abusando de sus derechos. Hay fallos y sentencias judiciales. ¿Hasta qué punto esas sentencias tienen valor para el nuevo gobierno? Bueno, esa es la gran pregunta, porque todos sabemos que cuando una persona se indulta no es justamente una persona que fue condenada por la justicia. Entonces aquí viene justamente esa pregunta que tú estás esbozando, ¿se equivocó el Poder Judicial? Ahora, esta es una facultad que existe, ha existido siempre, está dada constitucionalmente, y a nosotros, al menos desde Renovación Nacional, siempre como que nos ha molestado un poco, y es por eso que se presentó hace un tiempo un proyecto que justamente le quita esta facultad al presidente y se la deja a un organismo especialista en la materia que revisará caso a caso y que en el fondo hay veces que las cárceles están tremendamente hacinadas y bueno, y se puede ir conmutando penas, ¿no? Pero efectivamente aquí hay un tema que a mí me parece que no sé si está el minuto para agitar el avispero. Todo el mundo dice, mira, pero es que hay que adelantarse porque a Boric se le criticó mucho porque Exacto. fue a final de año, pero en el fondo a Boric se le criticó porque más que a final de año, recuerdo que fue como cerca de como del año nuevo, sino que además también existieron errores en todo el proceso. Yo me imagino que en este caso el ministro Rabat y el presidente de la República tendrán que ser muy acuiciosos para no caer también en ese tipo de
de problemas, ¿no? Pero es un tema que yo diría que todo el Chile en general y nosotros el Poder Legislativo tenemos que repensarlo para mi gusto. Ahora, en el entendido de que, claro, para generar un indulto, como usted bien señala, diputado Sandón, tiene que estar condenado para indultarlo. Creo, y no quiero hacerte woman explaining, no sé cómo se diría, Ale, creo que acá el argumento que esgrime el ministro Alvarado es lo que llama la atención también y que viene, por supuesto, del Ejecutivo, cumpliendo sus funciones. A mí, por lo menos, me genera ruido, ¿no? Que sea esa la señal, más allá del contexto político y que obviamente no se termina de cerrar el tema del estallido. Ahora, le quiero preguntar también si es que hay sospecha de alguna manera dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados, así como también hubo o hay todavía en el Senado con la otra ley que tiene que ver, proyecto de ley con la conmutación de penas, de que esto tenga que ver con un sector, el nuestro, ¿no? Y en este caso el presidente Kast ha sido claro, así como fue claro de no creer la cantidad de años, miles, o más bien los delitos por el cual fue condenado Krasnov, no creer también el abuso de poder y violencia y crimen que se cometió en el estallido social. Y pienso, además, en una parlamentaria como Fabiola Campillay y su agresor. Entonces, aquí uno dice, estos son como los míos, que es un poquito empatar a lo que pasó con Boric, más allá de la figura del indulto. No sé si me hago explicar. Sí, no, sí, te entiendo, te entiendo perfectamente. A ver, el tema del proyecto que se presentó en el Senado, como bien dijo Paulina Núñez, ¿no? Es un proyecto que de avanzar tiene que avanzar absolutamente diferente. O sea, yo creo que se les pasó el tejo poniendo enfermedades crónicas, poniéndole edad, porque tú comprenderás que una persona que, no sé, inventa un pedófilo, no deja de ser pedófilo a los 60, a los 70, a los 80, a los 90. Nosotros dijimos, bueno, estamos dispuestos a conversar esto en la medida que esté muy restringido y que nos asegure que la persona a la cual se le está conmutando la pena no tiene ninguna posibilidad de volver a cometer el crimen por el cual está condenado, ¿no? Entonces yo creo que ese proyecto de avanzar va a salir muy, muy diferente. Pero también es importante que el tema se toque. Yo creo que no nos tenemos que negar a esa idea de legislar que votó el Senado, pero no en las condiciones que está presentada el proyecto. E independiente de lo que piense el gobierno en particular sobre esta materia, no se puede saltar el legislativo. Y es ahí donde realmente se va a dar la discusión, al menos en ese proyecto. Y vamos a ver cómo lo toman, si le ponen urgencia, si no le ponen, si le ponen una indicación sustitutiva. Bueno, hay una infinidad de cosas. Y yo creo que vino a empañar un poco nuestra ceremonia, nuestra fiesta de la democracia, porque esto sucedió pocos días antes. Sí. Y creo que no era necesario hacerlo, ¿no? Sí, todos conocemos y sabemos que en el Poder Judicial los jueces, cuando se trata de personas condenadas a pena perpetua, pero que ya están en estado terminal, en general se abren a enviar a las casas. O sea, esto salió absolutamente innecesario porque ese problema está resuelto, que es el que pudiera tener una mayor discusión, pero el resto... Claro, pero está resuelto, Alejandro, pero yo creo que ahí no está resuelto para los delitos de lesa humanidad. Entonces, por ahí va la cosa, porque en el fondo efectivamente está resuelto. Hay casos también, ¿no? Donde igual, a pesar de haber sido condenado por casos de lesa humanidad, violación a los derechos humanos, igual se les ha conmutado cuando han estado en enfermedad en terminal. Yo pienso que el objetivo es, primero que todo, agilizar tal vez eso, porque ahí tiene que haber todo un proceso, y esto dejarlo en una ley donde cumplida ciertas circunstancias sea como automático. Yo creo que es para simplificar, pero estas cosas tampoco se puede simplificar porque estamos hablando de personas condenadas, de delitos graves, cuando hay una cadena perpetua, que todos sabemos que las perpetuas tampoco son tan perpetuas porque vienen los beneficios, los que más a los 40 años, ¿no? Pero yo creo que de alguna forma se le quería dar un mensaje a un sector que se ha sentido que no se ha escuchado. Yo no sé, la verdad que las razones habría que preguntárselas a los autores,
yo estoy dispuesta a dar la conversación. Creo que tenemos que empezar a meter un poquitito de humanidad a esos casos para ver si de alguna forma terminamos perdonándonos y que Chile termine dando un poco la vuelta o no vivir todo el día conversando del mismo tema. Hay casos, yo estuve conversando y se los digo personalmente, con una persona que le mataron al hermano en la caravana de la muerte. Y ella me dijo, y incluso con algunas diputadas que son bastante relacionadas con el tema de los derechos humanos, y en algunos casos sí estaban dispuestas a ver esos casos cuando la persona tiene esta enfermedad terminal o está con facultades mentales absolutamente destruidas, que ni siquiera se acuerda del horror que cometió. Entonces, a mí me gustó escucharlo de personas que habían sufrido el asesinato cruel, injusto, en este caso de un hermano, y estaban dispuestos a que en ciertos casos se pudiera dar esta conversación. Creo que sería un avance para Chile, que terminemos perdonando, que dejemos que los jóvenes escriban su propia historia y no estemos siempre pegados en el pasado. Diputada Osandón, volviendo al tema de los indultos en el marco del estallido social, ¿qué le parece la declaración de Jorge Alessandri, ya sabemos presidente además de la corporación, que dijo que no tiene ninguna comparación indultar al que incendiaba con indultar al que defendía? ¿Comparte esa declaración o esa visión? Mira, yo creo que ambos dos casos, si fueron condenados, entran al mismo canasto, ¿ok? Y es ahí, bueno, ahí está tal vez un poco el reflejo que pueda tener el presidente de la República, pero esas son palabras personales del presidente de la Cámara, al cual yo también respeto mucho, pero yo creo que aquí está en tela de juicio si el Poder Judicial realizó mal los juicios, ¿no?, por los cuales condenó a la persona que estaba destruyendo y a la persona que efectivamente tenía un mandato, pero se termina equivocando también. O sea, no quiere decir que sean tus funciones sean las que te protejan 100% del hacer mal tu labor. Es como un médico, ¿no? Que el juicio tendrá que ver si existió dolo y negligencia cuando tiene algún problema con algún paciente al cual trata mal. No queda claro, libre como por ventaja por el contrapunto hecho de ser médico, ¿no? Sí, la senadora Campilla, y solo para agregar, porque como contrapunto a las declaraciones de el senador Alessandri, perdón, el diputado Alessandri, dijo, cumplir funciones de seguridad no significa disparar al rostro. Y vaya que tiene autoridad la senadora Campillay para decir eso. Sí, claro, no, ella tiene mucha autoridad, pero mira, Daniela, si lo increíble es que la pregunta es que hoy día, dado que estamos en un gobierno de emergencia, que tenemos problemas hoy día de seguridad, estamos enfrascados en este tipo de conversaciones, que yo no digo que no se tengan que dar, y estoy absolutamente dispuesta a darlas, pero no puede ser lo que se tome la agenda, porque en el fondo hoy día tenemos también preocupaciones que son gigantes. Bueno, eso es verdad, hay que poner las agendas en el momento y en las condiciones. Diputada, ha sido un agrado. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Ah? ¿Es el minuto? Yo creo que ahí nos equivocamos de repente. Ha sido un agrado conversar con usted, diputada. Jimena Osandón, segunda vicepresidenta, además de la Cámara. Sí, muchas gracias, diputada. Suena increíble, pero es mucha pega. Oye, que esté muy bien y muchas gracias igualmente por la entrevista. Linda semana, gracias, diputada. Chao. Chao, chao. Ya son las 8:18. Combinación Línea 1. Diversas miradas de la actualidad. Don Rodrigo, lo veo que ya llega te dijeron, con Rodrigo. su música, sí, Gonzalo. se va. Gonzalo se llama. Ajá. Gonzalo. Gonza. A los amigos Gonza. Bueno, y a mí me dicen Guillermo y me Es enojo, cierto. me- No, Vamos a decirle Con Guillermo. lazo, Gracias, con Guillermo. Claro. Muy buenos días, Gonza. Hola, Hola, ¿cómo están? Alejandra, también le pueden decir. ¿Cómo tú? Alejandra, sí. ¿Cómo todo el fin de semana? Bueno, Lollapalooza. Bueno, Lollapalooza. De hecho, voy a hablar del Lollapalooza. Maravilloso. Fui a ver, pero Sí. si costaba un ojo de la cara y tienen los dos. ¿Cómo O sea, lo yo no hizo? fui, pero vi ya, cosas ya. por las redes Sí, sociales. como buen periodista reporteaste Exacto, también ahí sí. con la gente. Es que hubo una polémica muy grande en Lollapalooza. ¿Qué Con la pasó? figura presidencial. No, a ver, ¿con cuál? ¿Cuál de todas? Lo que pasa es que hay una banda chilena que es la banda chilena del momento, Ajá. ¿Diana Boy? No. que se llama Candelabro. Ah, Candelabro, sí. Sí, que han sacado 2 discos muy buenos. El primero se llama Ahora o Nunca
y el año pasado sacaron un disco que se llama Deseo, Carne y Voluntad, que fue destacado en distintos medios como el mejor disco del año. Ajá. Entonces llegaron con toda esta, digamos, buena prensa al Lollapalooza. Es segunda vez que están en Lollapalooza. Se presentaron en un escenario bastante grande y ellos tienen igual una visión política muy marcada. Entonces, dentro de las proyecciones que hicieron en su concierto en Lollapalooza, proyectaron imágenes de distintos líderes políticos ligados a la derecha. O sea, sí, por ejemplo, Donald Trump, Netanyahu, Milei, Kast. También hicieron una proyección del ex carabinero Claudio Crespo. Sí. Y el les diputado. pusieron... Hoy, sí, no, el diputado del Cabo Zamora. Claudio Crespo todavía no se ha postulado. Puede ser que se postule. Ah, tienen razón. Pues, Sí, yo también confundí. También Pero, bueno, como les contaba, salió libre, ¿no? proyectaron a estas personas y les pusieron una esvástica Sí, la vi. en la frente. Sí. Entonces, eso generó Ahí una... estamos Ahí estamos las viendo la imágenes. imagen Ese de Netanyahu. Netanyahu. Y ahí sale el vocalista Matías Y Ávila a en chiquitito. Netanyahu le pusieron... Exacto, además sí, la po. suástica, Y claro. eso causó una polémica muy grande porque justamente lo hicieron mientras interpretaban un cover de Los Prisioneros de la canción Ultraderecha. Ah, ya. Lanzaron justo cuando asumió José Antonio Kast, lanzaron estos covers de Los Prisioneros de Ultraderecha y de Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Y bueno, en su presentación en Lollapalooza interpretaron estos covers e hicieron estas proyecciones y generaron una batahola de comentarios en redes sociales y no solamente de gente común y corriente, sino que de organizaciones judías en Argentina. E incluso digamos, se va a presentar una demanda en contra de la banda. Tanto así escaló. Sí, Yo les voy vi a un contar poquito, cómo va esta situación. Ya. Hay un abogado argentino que se llama Jorge Monatersky, que presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público argumentando el uso de simbología nazi que no puede ampararse en una expresión artística, porque ellos dicen que finalmente se está banalizando esta situación. Él dice, la utilización de simbología nazi en un espectáculo público de alcance masivo no puede ser relativizada ni banalizada bajo el argumento de la expresión artística, el humor o la crítica política. La libertad de expresión constituye un pilar fundamental de las sociedades democráticas, pero no puede ser invocada como un escudo para legitimar la banalización de los símbolos vinculados al odio, la persecución y el exterminio. También hay otra organización en Argentina que se llama la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que emitió una declaración y dijo que la edición de este año de Lollapalooza, un masivo recital, fue utilizado como escenario de protesta contra el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, y sus simpatizantes. Durante el show de la banda chilena Candelabro aparecieron imágenes de Milei, Trump, Netanyahu y Kast con esvásticas. Una vez más, el nefasto símbolo que representa la aniquilación del pueblo judío durante la Shoah fue banalizado para expresar posiciones que cuestionan a presidentes de actuales democracias. La DAIA insiste en evitar el vaciamiento de sentido de la simbología nazi para su uso en discusiones políticas y más aún en espacios públicos con gran presencia de participantes. Entonces también esto llevó al cuestionamiento de la misma organización de Lollapalooza, de cómo permitieron esto, y les preguntaron qué opinaban ¿Es ellos. el Lotus? No, ¿cuál es la...? Creo que es Lotus, sí. Sí, la productora. Ahí el Herman de la Barra, que es organizador de Lollapalooza, señaló al diario La Tercera: mi opinión siempre ha sido que los artistas tienen libertad de expresión. Lollapalooza es un festival que jamás va a coartarle esta libertad de expresión a un artista y las expresiones son libres. Aquí estamos para recibir todo tipo de artistas, todo tipo de manifestaciones culturales y pensamientos. Yo creo que Lollapalooza tiene que ser un festival abierto a que las bandas se expresen en un mundo que está con un montón de situaciones a nivel global. Bueno, eso en todos los festivales en el mundo es así. Cuando entrega los Oscars, a pesar que esta vez estuvieron tranquilitos. Un poquito. Un poquito tranquilitos. Pero muchas veces le entregan los premios Oscar, los ganadores se mandan el tremendo speech político. Pero Paul Thomas Anderson, el que ganó, muchos premios por su película Una batalla tras otra, como mencionábamos, fue muy emotivo y dijo, yo hice esta película para pedirle perdón
a mis hijos por el desastre de mundo en el que estamos, que espero que ustedes mejoren. Y claramente es una película que muestra también todo el tema del mismo, de la ideología o del pensamiento de Donald Trump, la puesta en marcha también ahí con el tema de la migración, la discriminación. Es bien política la película, de hecho, aunque dicen que la hizo antes de que asumiera ahora, sí, porque asumió hace solo una, pero sí, y ya había estado además tirando ahora, señales. Quejarse cuando estos personajes, Netanyahu, Trump, han dicho barbaridades horrorosas. También es medio raro decir, oye, le dijeron tal cosita y le salió el epidermis delicada. Claro, bueno, o sea, 31 minutos ya se había manifestado, pero de manera distinta, ¿no? con el tema del ICE. Sí, dicho claro, eso, ¿no? Y hacia Cast de ir a jugar a esa canción, esa no puedo oír quien me acompaña. Ahí tiró un guiño también a José Cast. Y lo hizo también la banda que yo pensé que era la que habías hablar, Viagra Boys, de forma más directa. Sí, bueno, pero no han contado cómo reaccionaron los jóvenes, porque muchos de ellos votaron por Cast. Exacto, o sea, bueno, en las redes sociales, ¿qué pasó? Fueron, digamos, directamente a la red de la banda Candelabro a criticarlo. Mucha gente dice que son bots de derecha, a defender también al presidente José Antonio Kast. Así que bueno. Pero allá en el lugar, ahí in situ. En el lugar sí recibieron muestras de apoyo. Sí, es que al final el público de Candelabro es gente que piensa similar a lo que piensan ellos. Y ellos no es primera vez que hacen una expresión, digamos, de corte político en sus conciertos, sino que es algo que lo vienen arrastrando desde el comienzo de la banda, que se inició en 2021. Mira, no ubicaba a la banda, de hecho, antes de ver estas redes sociales ahí. Y claro, hay mucha gente que dice, ay, lo hacen en Lollapalooza, se creen revolucionarios en este festival que cuesta un ojo de la cara a la entrada. Un ojo de la cara, pero, en mi opinión, es la instancia para hacer una performance de ese estilo, porque si lo hacen, no sé, en el bar de René, o sea, todos mis respetos con el bar de René, pero un escenario más chiquitito. Por supuesto. El alcance que tiene Lollapalooza, en este caso es global, o sea, esto generó una polémica incluso en Argentina, está saliendo en diarios internacionales. Estamos hablando de esto ahora. Y de hecho, bueno, Candelabro tiene una gira por España este año y van a tocar en el Primavera Sound en Barcelona. Así que es una banda que tiene mucho futuro y que, bueno, ahora hizo noticia a través de su expresión con respecto a los hechos políticos que están ocurriendo en el mundo. Y no es la primera vez que se hace esta analogía, ¿no?, entre el nazismo y esta figura. Y de hecho, ¿cuánto se ha hablado tú mismo, Alejandro, en un análisis, digamos, con perspectiva histórica respecto a las señales de lo que fue la figura de Hitler y algunas, no, quizás no todas, de las medidas que ha tomado Donald Trump, si lo hemos visto. El estilo, exacto. Sí, y es algo que han hecho otros analistas. Pero bueno, y también hemos criticado el tema de la banalización, ahí me genera un poco ruido, pero no la instancia. Sí, pero todo ¿qué es peor? ¿Que tú dijiste es algo duro o hacer algo duro? No, cuando uno ve morir niños palestinos. Sí, por supuesto. Pero así descaradamente, 30.000 mujeres, personas mayores, civiles, por un bombardeo indiscriminado. Esas guerras se inauguraron en la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue ejército contra ejército. Los civiles ni siquiera se enteraban lo que pasaba en la línea de fuego, que eran la guerra de trinchera. Y de hecho los alemanes se sorprendieron cuando se rindieron. La gente decía, pero ¿cómo si íbamos ganando? Porque nunca sintieron la guerra, salvo por un cierto desabastecimiento de alimentos. Pero en la Segunda Guerra Mundial se tiraron bombas en las ciudades, el mismo gueto de Varsovia, que debería ser un aprendizaje de lo que no hay que hacer. Polonia totalmente destruida. Claro, uno se pregunta, bueno, ¿y qué aprendieron? Bueno, interesante lo que está pasando. Ahora, también. Tampoco hay que elevar estos temas en Chile cuando son guerras afuera, porque aquí la población que vive en otro país no tiene mucho que ver con eso. Es como acusarnos, si yo viviera en el extranjero, en Ecuador tuve un tiempo, me acusaran a mí de los crímenes de Pinochet. Claro. ¿Te fijas? No encarar a quien no debe, sino al responsable. Y Netanyahu tiene un requerimiento de la Corte Penal Internacional. Pero tiene a su amigo Donald Trump que le cubre la espalda porque anda por la misma. Claro. Este bombardeo de Irán, más allá que les tengo terror que tengan bomba atómica, programas. sí. Pero hasta ahora está pasando lo mismo que en Irak, no había.
Era otro propósito, controlar el petróleo. Sigamos. Bueno, Candelabro más recomendado cositas como bonitas? banda. Candelabro, sí, completamente. ¿Qué sí. clasificación de música es para saber? Es un rock que mezcla diferentes influencias. En el caso de su segundo disco, Deseo, Carne y Voluntad, uno podría decir que es un rock que mezcla elementos del folclore, que uno podría ligarlo con bandas chilenas como por ejemplo Congreso, Fulano, incluso Los Jaivas. Pero que también recoge influencias del indie norteamericano. Se habla mucho de una banda que se llama Black Country New Road, que también sería como una de las principales influencias de Candelabro, pero yo diría que principalmente es música chilena y que por eso es muy importante el trabajo que están realizando ellos con respecto a esta actualización del rock chileno, y que en sus letras también, sobre todo en este disco de Deseo, Carne y Voluntad, se habla de la experiencia de los jóvenes, se habla también de, por ejemplo, la situación que se vive en los guetos verticales con Estación Central, y una revisión también muy interesante de lo que es la espiritualidad católica y cristiana en nuestros días. Así que es una banda bien ecléctica, buenísimo, diría yo. Candelabro. Y bueno, los Bunkers, ya que estaba hablando de rock chileno, también hicieron un guiño a los momentos que estamos viviendo con el nuevo gobierno. Gracias, Gonzalo. Gracias. De nada. ¿Estás todo, gracias amigo? a ustedes. Gonza, más conocido como Gonza. Vamos a una pausa, ya son las 8:31 minutos. 31 minutos. Estamos en Línea 1. A Hora da Saudade. Una ventana a las africanidades y su huella viva en el mundo. A Hora da Saudade. Un viaje sonoro que entrelaça raízes, memórias, ritmos, expressões artísticas e sabores por meio de la música. A Hora da Saudade. Déjate envolver por esta experiencia vibrante, diversa y profundamente intercultural de la 94.5. Te esperamos cada miércoles a las 16 horas y los sábados a las 19 horas. A Hora da Saudade, de Rádio Sach. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Sach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces más. Nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Sach. Nuevas voces. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio Sach. Les esperamos. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación.
porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Con una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Las noticias de Chile y el mundo en línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. El presidente Kast presentó el Plan de Reconstrucción Nacional, una iniciativa con más de 40 medidas orientadas a impulsar la recuperación económica y social de Chile. Entre sus ejes destaca la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, además de propuestas en vivienda, finanzas públicas y seguridad ciudadana. El plan busca acelerar la inversión y la actividad económica al inicio del nuevo gobierno en un escenario marcado, ya sabemos, por desafíos fiscales y por las expectativas del sector empresarial frente a las primeras definiciones económicas de la administración. Para conocer algunas de estas medidas que están en este plan de reconstrucción nacional, que tiene su eje, por supuesto, en las catástrofes tanto de la región de Valparaíso como la más reciente en Concepción, vamos a hablar con Germán Pinto Perry, director del Magíster en Planificación Tributaria de la USACH. Él es contador público y auditor, doctor en Administración y, por supuesto, académico de la FAE. Así que ya está en línea. Profesor Pinto, muy buenos días. Hola, profesor. Muy buenos días. Buenos días, Alejandra, Daniela. Gusto verlos. Igualmente para nosotros, profesor. Y primero, en el marco que estamos viviendo, empecemos por el tema del déficit fiscal. ¿Cuánto espacio tiene el gobierno para bajar impuestos de la manera que lo ha dicho, que es muy significativa? ¿Le ve espacio? ¿Cómo se puede compensar apostando que haber más crecimiento tan rápido? Esa es la apuesta. Lamentablemente estamos ahora en un tema de decisiones. Si queremos aumentar la recaudación vía aumento de impuestos, esa fórmula no ha funcionado. Desde el año 2003 hasta la fecha han habido sucesivas aumentos de tasas de impuestos y no se ha logrado el nivel de recaudación que se esperaba. En ninguna reforma tributaria, lamentablemente, no se logra eso. ¿Por qué? Por distintas razones que habría que analizarlo con más a fondo, pero empíricamente en nuestro país, cuando se ha querido aumentar la recaudación vía aumento de impuestos, no se ha logrado. Por lo tanto, ahora queda la alternativa clásica, digámoslo así, de que se apuesta al crecimiento, en virtud del cual se estimula que la inversión genere más riqueza y de esa riqueza se derive mayor recaudación. Ahora, un pequeño dato. Las estadísticas han demostrado de que cuando aumenta la recaudación más potente, cuando hay crecimiento económico. Y eso nosotros lo experimentamos claramente en el periodo de la década del 90 y a mediados de este siglo. Las primeras reformas, el crecimiento se generó mayor recaudación vía crecimiento, no con aumento de tasa. Entonces, empíricamente, esa es la solución. El problema es qué grado de efectividad tenga ahora. Si esa es la gran pregunta, si en estos tiempos es la herramienta más adecuada o no. Esa es la ahora, ¿qué costo puede tener? ¿Y reducir los impuestos implica más inversión? ¿Hay asociación estadística? Sí, eso sí que sí. Eso, desde el tiempo de Adam Smith se ha demostrado que los capitales se mueven donde hay menos impuestos. Y eso es así, es un efecto de la causa. No, que nos guste o no nos guste, el empresariado, todo el mundo se ve así. Si usted le ofrecen a un precio más barato, obviamente se mueve para allá. Si eso es una cosa que, más allá de que nos guste o no nos guste, quiero plantear ese punto. El ser humano funciona de esa manera. Lamentablemente es así la situación.
Profesor Pinto Perry, quiero preguntarle por los otros puntos que están asociados. Usted ya lo señalaba y se detenía, porque también lo apuntaba Alejandro Guillé, la reducción a la tasa corporativa del 27 al 23%. Pero está la reintegración del sistema tributario también, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital y la eliminación transitoria del IVA a la vivienda por un año, por 12 meses. Esas otras medidas, ¿cómo las analiza para el gran objetivo, que es recaudar, por supuesto, más fondos para el fisco desde el gobierno de Kast? No van a generar, obviamente, en forma inmediata una mayor recaudación, pero sí van a generar certeza en el ambiente económico. La primera medida, que es el tema de la reintegración. En Chile existe la integración. La integración es que el impuesto que paga la empresa se da como crédito en el global complementario. Eso es, en el fondo, un mecanismo que siempre, desde el año 84, que se ocupa en Chile, y que permite que la utilidad pague tributo cuando se gastan las personas. Si la utilidad queda en la empresa, tiene la tributación de la empresa nomás, pero no la carga total de los dueños. Un poquito difícil de entender, pero esa es la filosofía. En Chile existe la integración. Lo que pasa es que las grandes empresas, el impuesto que pagan las empresas no se utiliza en su totalidad en la tributación de las personas, sino que un 65%. Eso se estableció en la reforma del año 2016 hacia adelante. Si lo volvemos atrás, en mi punto de vista, no va a generar mayor recaudación. Lo que sí va a generar mayor estímulo a la inversión. Eso en el fondo es lo que va a generar. Eso a grandes rasgos. No va a ser directo. ¿Ya? El otro punto, eliminación del impuesto a las ganancias de capital. Eso es importante porque el mercado de capitales, que en el fondo es donde se manejan las acciones, es una forma de financiamiento que no tiene que tener restricciones. Se aplicó un impuesto de un 10% y se pensó mayor recaudación y no se logró la recaudación. Lo que se recaudó era aproximadamente un 9 y un 12%, estuve viendo una estadística tiempo atrás, un 9 o un 12% de lo que se pensó que se iba a recaudar. Por lo tanto, es un impuesto que no genera importancia, un 10% cuando es mayor la utilidad de la enajenación de acciones que se transan en bolsa. Si se elimina eso, va a potenciar el mercado de capitales para que más inversionistas, fondos de inversión vengan a Chile y se entusiasmen por comprar acciones chilenas. Por lo tanto, va a ser un atractivo que todas las bolsas del mundo la tienen. O sea, todas las bolsas, la enajenación de acciones, es un mercado que no tiene impuestos porque tiene que ser dinámico y genera flujos. De esa manera, es un incentivo para que haya actividad en la economía. La vivienda, el último punto. Sí. De las viviendas, bueno, y el IVA. Hay un stock de viviendas, aproximadamente 100.000 viviendas que están construidas y no están vendidas. Y hay un déficit habitacional de 65.000 viviendas, más o menos. Por lo tanto, pero obviamente que ese déficit son gente que no tiene acceso al mercado, al crédito para poder comprar las acciones, las casas, porque las casas se compran con crédito, ¿no es cierto? Entonces, va a haber una posibilidad de que quienes puedan endeudarse les salga más barato, porque hoy día, aparte de endeudarse, los precios de las acciones, las casas están por las nubes. Sí. Han subido, lo divertido que el mercado de las viviendas parece que funciona con variables propias, porque hay problemas económicos y como que todos los constructores aprietan los dientes y mantienen los precios, y no bajan. Sí, es ridículo. O sea, el precio de las casas ha sido... Y el precio de las casas, y más encima que la UEF ha aumentado, o sea, ha habido un aumento de viviendas muy grande. Entonces, esto va a generar la posibilidad de que por lo menos un 19% baje y sea más atractivo. Pero el problema no está en el precio, el problema está en el financiamiento. Los bancos siguen poniéndose difíciles para otorgar crédito. Hoy día que otorguen un crédito hipotecario, hace 10, 20 años atrás, esa misma persona con esos mismos antecedentes le dieron un crédito. Hoy día no se lo dan. Por lo tanto, pensemos hace 20 años atrás, un matrimonio joven compró una casa. Hoy los niños tienen 20 años, el hijo quiere comprarse una casa, igual que su papá, no le van a dar el mismo crédito. Porque las situaciones son distintas. Las condiciones del mercado bancario son más complicadas hoy en día porque ellos no ven el beneficio del país, sino ven beneficio de la rentabilidad. Yo me acuerdo que años atrás, un superintendente de banco hizo toda una historia de cómo se otorgaban los créditos. Y es divertido porque partían con un criterio y después van cambiando, se van restringiendo, poniendo énfasis en distintos puntos. Me acuerdo que en los 80 simplemente era la liquidez. Si demostraba que tenía plata, le daban el crédito.
Y eso generó la crisis financiera la década de los 80. Después se pusieron más restrictivos, no hay crédito. Y después fueron las proyecciones y después otros factores, ya no me acuerdo bien, pero hoy día es muy complicado. Los requisitos que ponen para pedir crédito es difícil. Por lo tanto, si bien es una buena señal para que el mercado inmobiliario se motive y realmente baje los precios, es una medida que tiene que ir acompañada también con la flexibilidad de que los bancos otorguen crédito, variable que no maneja el gobierno. ¿Cómo se Y puede que los bancos, incentivar a los bancos ya, a que vaya sea ahí. interés objetivo? Porque ellos quieren ganar plata. Porque tampoco les Lament- conviene, me imagino, tener la plata retenida y no moverla. las expectativas económicas. Y ahí volvemos al inicio. Si hay expectativas de que la rentabilidad, la tasa de impuestos es más baja, más competitiva, porque no es que sea más baja, debe ser más competitiva con razón de otros países, porque la tasa de impuestos chilena está alta en razón con otros impuestos, otros países. De esa manera, un inversionista extranjero la más atractivo para la inversión de corto plazo, por así decirlo, una tasa más competitiva que tienen otros países. Entonces, los bancos, si ven que la economía tiene buena expectativa, hay proyecciones, van a confiar en las personas y les van a dar crédito con este ánimo de confianza en las personas. Entonces llega un profesional joven, titulado, con una profesión, con buenas proyecciones, van a confiar en él y dan un crédito a 20, 30 años. Entonces también volvemos al inicio. Si la economía tiene buenas expectativas, tiene buena proyección con un sistema tributario competitivo, los bancos van a confiar y deberían bajar sus requisitos de crédito. Bueno, a Pero propósito, solamente con esa sí, línea anexa, sí. no directa. Me llevó un poco también a nuestra pregunta del día, de esto del profesional, con buenas expectativas, al tema también de la gratuidad, que vamos a ver más de fondo también en otra conversación, porque ahora quiero detenerme también en lo que va a instruir. El ministro de Hacienda dijo ayer, ¿no?, que lo va a hacer hoy, el lunes, algo que ya se había anunciado, que es instruir a todos los ministerios a realizar esta rebaja pareja, ¿no?, transversal del 3% de su gasto. Con esto espera completar un recorte fiscal de 3.000 millones de dólares. Dijo que en algunos casos, eso sí, esta reducción podría ser mayor y acusó también ahí como advertencia el gasto donde se había pasado de alguna manera la cartera de salud, sobre todo en enero de este año, en un 6%. ¿Cómo cree usted también, que sabe de números y de macroeconomía, hacer este recorte sin no solo mermar la capacidad de funcionamiento de cada cartera, sino retroceder, como se ha dicho hasta el cansancio, como advertencia, en temas sociales, ¿no?, adquiridos, y sobre todo que el Estado no se achique un poco siguiendo la línea de Milei? Uh-huh. Bueno, lamentablemente la situación no es buena, Si eso es un La dato situación objetivo, fiscal, dice usted. fiscal. Tenemos un déficit estructural de 3,6%, es decir, los gastos superan un 3,6% de los ingresos. Ese dato lo dio el Consejo Fiscal Autónomo, Sí. externo del gobierno saliente. Por lo tanto, es un dato objetivo. Otro dato objetivo es que la caja del Estado estaba en 40 millones de dólares hasta el año pasado. Ahora subió a 800.000 porque pidieron un crédito, pero es plata que no está. O sea, no hay problema de caja, ese es el punto. Y sí, el Estado gasta mucha plata, gasta por compras, que es divertido. A mí me ha tocado de que tenemos que participar en licitaciones y por garantías que exigen a los proveedores que tengan que tener cartas de garantía, se toma el precio no más bajo, sino el más alto. Sí. Entonces, ¿por qué eso? No porque la garantía, que la plata que vamos a pagar me va a responder el proveedor. Sí, pero hay un problema de caja y son cosas más o menos radicales. Eso es como, digámoslo así, el día a día. Yo, por ejemplo, vivo en La Reina, se está construyendo un CEFAM y encuentro que está un poco caro. Entonces yo voy a hablar con unos concejales para que me transparenten las cifras, porque realmente encuentro que hay mucha plata. Y he visto construcciones de repente en un lugar, en balneario, un parque muy bonito en un sector, 500 millones de pesos en circunstancias que yo creo que no valía más de 100 millones. Entonces, también la operatoria del Estado hace que se gaste plata no de la mejor forma, por celo en que la plata se gaste bien. Entonces, como
medidas muy rigurosas que terminan en ineficiencia en el gasto. Eso es un manejo que van a tener los ministerios. Y van a haber ministerios que no van a tener problemas, ministerios que con un 3% les rebajen no van a ser problema. El problema está en el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que son los tres más complicados por la operatoria que tienen. Y yo creo que eso se van a mirar con lupa. O sea, sin duda que recortar en plata que se tiene que pagar a ciertos profesionales de la salud no va a ser tan inmediato, o sea, va a ser con más quirúrgico, ¿no? Pero creo que puede ser eficiente en estos temas del día a día, de la gestión del presupuesto y la ejecución de aspectos puntuales de los ciertos ministerios. Va a ser complicado en otros ministerios, pero yo tengo seguridad de que no se puede, por el costo social que tiene, cortar simplemente, todo se corta un 3% porque no es posible. Pero sí hay un menudeo que es importante que manejen los ministros y que no se caiga solo la norma por la norma, sino la eficiencia. Entonces, los que trabajamos en el aparato fiscal nos damos cuenta de que de repente la parte de gestión se cae en ese tema por el tema. Y también que está la Contraloría encima, de que si no llegaste a las 9 y te fuiste a las 6, no firmaste, eres ineficiente. Bueno, también hay que manejar esos temas, que debería, yo tengo esperanza que se pueda funcionar de esa mejor forma. Hay dos temas que todavía nos quedan, así que se los voy a preguntar muy rápido uno y tú preguntas si querés el otro. El tema de la demora que hay en Chile en la evaluación de los proyectos de inversión, en la evaluación de impacto ambiental. Siempre ha habido una contradicción entre flexibilizar o, en el fondo, saltarse las exigencias ambientales en aras de la rapidez y la eficiencia de la inversión que urgen. La verdad es que es muy malo las condiciones que se exige, o es un problema de gestión de la evaluación misma y de las propias empresas que de repente presentan parte del impacto y después presentan otra parte. O sea, hay mucha trampita también que al final enreda. Yo creo que se demora mucho, lo sabemos en el norte, donde hay grandes proyectos que son realmente una evaluación que dura una eternidad. Sí, es complejo, es de ambas partes. Sí, las empresas de repente son un poco apañadas en su presentación de los informes, pero no es la generalidad. Pero lo que pasa es que la secuencia para aprobar un proyecto interviene muchos actores. Y ahí en esos actores no necesariamente son técnicos y lamentablemente, no sé por qué, han caído en demoras que son cuestionables. Por ejemplo, una vez me enteraba que en el Hospital de Salvador, porque había un daño a unos insectos, no se permitió el avance de la construcción, siendo necesario ampliar la sala del Hospital Salvador. Entonces, ponderar un poco el tema. No sé si será cierto, pero el ministro de Vivienda, ahora Produje, planteaba de que se protegían árboles que podrían ser rápidamente reforestados y se estaban demorando la construcción de casas. Bueno, esa ponderación, esa balanza, es lo que de repente la balanza se tira mucho a temas que eran importantes, pero quizás habría que sopesarlos con la necesidad que se estaba planteando. En eso se va a cambiar el talante de la evaluación de muchos actores que están participando, que no necesariamente son técnicos. Porque si se contamina tanto, es un dato duro y hay que solucionarlo. Pero este tema es tan importante defender a este nivel de insectos en medida de ampliar el hospital, o sea, ahí sí hay que sopesarlo. Por eso se va a reformar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y por último, ¿cómo ve esta disputa, de alguna manera, por los números, que es más de carácter ya a esta altura político, cuando hemos visto los Excel respectivos, en relación a estos 40 y algo, ¿no?, y fracción, millones que deja a diciembre de 2025 el gobierno de Boric como caja chica, ¿no? Cuando Quirós dice, ¿no?, que esta caja fiscal que ha heredado equivale al 1% de lo normal, y mostraban también ahí, yo lo vi en Mesa Central, en relación a los otros gobiernos, que eran sobre los 3.000 millones de dólares, y la cifra que publica justamente el exministro Grau en sus redes sociales con estos 1.400 y fracción millones de dólares a enero de este año. ¿Cómo se entiende? Porque se ha preguntado quién tiene la razón, quién miente, etcétera. Ambos tienen la razón, porque lo que pasa es que el ministro tomó una foto, tomó un balance. El balance es una foto en un instante, al 31 de diciembre. Esa era la caja que había, ¿sí? Eran 40 millones de dólares. Eso. Poco, comparado con lo que debería haber terminado el ejercicio tiempo atrás.
Creo que me escuché el otro día que ahora, a fin de mes, se tenían que pagar las subvenciones, que eran 7.000 millones de dólares. Y eso, ahora, la caja, este ítem que se está cuestionando tanto, es lo que necesita el Estado para la operatoria, que se va alimentando distintos cuentos. A esa fecha, al 30 de diciembre, habían 40 millones. Después, el día 12 o 20 de enero, llegó más dinero porque se pagó el IVA, hubo la retención de los honorarios, entonces llegó más plata. Dinero que no necesariamente es permanente, quizás sea esporádico. Y también se inyectó plata porque se pidió un préstamo para pagar gastos. O sea, el déficit de plata es tan importante que se financió mucho con deuda. Entonces, si nosotros estamos financiando la compra del pan de cada día con un crédito a 3 años, comemos hoy día, pero tenemos que juntar la plata para 3 años. Y ese fue el punto que ahora el balance que dice el ministro Grau es un balance de días después, que la caja tiene más plata, que provino de un crédito o vino de la recaudación. Ambas cifras son correctas, pero el problema de dónde viene esa plata. Si viene de un préstamo, bueno, tengo caja hoy día, pero tengo claro, que no es lo mismo. ¿Y de dónde voy a sacar la plata para pagar ese crédito más adelante? De otra deuda. Y Chile ya no puede seguir endeudándose porque el periodo anterior se descapitalizó Codelco, la Corfo se sacó plata de la Corfo, que ingresa mucha plata a distintas empresas, y generó problemas, porque se sacó plata permanente para pagar gasto corriente. Eso es un déficit bastante complicado, es como endeudarse con crédito hipotecario para pagar el arriendo de un mes. Ese es el tema, la gestión que hubo no fue de la mejor talante, porque generó este problema que vamos a tener mucha dificultad porque no hay caja. Pero la cifra no es ni siquiera 40 ni 1.400, hay que ver ahí suma y resta. Son 40 millones al 31 de diciembre. Sí, claro, pero lo que recibe el gobierno de Kast, más allá de la fecha de corte, es otro monto. Sí, pero es que esa plata viene de un préstamo, entonces al final es como decir, mira, ambas cifras son importantes, lo importante es que falta plata, porque aunque sea 1 millón, o sea 1.000 millones, comúnmente se dejan 3.000, 5.000 millones, creo que Piñera dejó con 5.000 millones. Entonces ese es el punto, porque no hay capacidad de generar ingresos. Y eso es el problema que tiene el gobierno hoy en día, que no sabe dónde sacar plata para generar. Entonces está apostando que ya, ustedes trabajen más para que haya riqueza, porque así, si las empresas tienen dinero, pagan mejores sueldos y se genera mayor movimiento de la economía. Esa es la apuesta que está haciendo. Profesor, como siempre, le agradecemos su disposición. Germán Pinto Perry, director del Magíster en Planificación Tributaria USACH. Muy claro, profesor. Un abrazo. Aquí estamos cuando necesiten. Gracias, que le vaya muy bien. Vamos con lo último de nuestro programa, revisando lo que se viene para esta jornada de lunes 16. Faltan 3 minutos para las 9. La agenda del día en línea 1. Gonzalo, cuéntenos lo que viene y nuestra encuesta. Les cuento, el presidente José Antonio Kast está en el norte de nuestro país. Sí. Del sur se está el norte. Sí, está en Arica. A las 2:30 va, junto a autoridades de gobierno, visitan la base militar en Arica, Solo de Saldívar, en Playa Las Machas, utilizada para el despliegue fronterizo. Y a las 3:30 de la tarde el presidente, junto a autoridades de gobierno, visitan punto de observación fronteriza en el complejo fronterizo Chacayuta e inspeccionan trabajos de movimiento de tierra en la frontera que realiza el ejército. La zanja, frontera con Perú. ¿no? La claro, zanja. sí, se va a comenzar a construir la zanja. Vamos con los resultados. Pregunta del día. Vamos con los resultados de la pregunta del día con respecto a las medidas políticas que se tomaron el sábado respecto al plan de reconstrucción para nuestro país. Kast propuso terminar con la gratuidad para carreras universitarias, no para los centros de formación técnica, para las personas mayores de 30 años. Si le preguntamos a nuestro público en nuestras redes sociales, @RadioUSACH y @TVUSACH, ¿qué le parece esta situación? Un 5% dijo que la gratuidad tiene un costo muy alto, un 9% dijo que Kast va a echar pie atrás y un 86% contundente dijo que es discriminatorio.
Ya, pues, clarito. Ahí está, clarito La como el opinión. agua. Nos despedimos cuando tenemos poquito más de 16 grados, esperando 26 para esta jornada. ¿Quién viene ahora? Viene Rodrigo Alcaíno con Enlace USACH. El verdadero Rodrigo. Chao, Ale, chao, Gonzalo. Chao, Gonzalo. Chao, que tengan lindo día. A todos, gracias. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.